Hay algo de lo cual hoy vengo a compartir con ustedes, no es algo de lo cual yo vengo como ejemplo, aunque es algo con lo cual yo lucho. Yo estoy seguro que ustedes se van a unir a mí y van a decir: yo también lucho con esto. Es algo que nos une, que nos vuelve común, y es precisamente la situación de la lengua. Cuando la Biblia habla de la lengua, no habla del órgano físico que tenemos, sino que habla en sentido figurado de todo lo que implica comunicación. Porque obviamente, por ejemplo, la gente que no puede hablar también está expuesta a esta realidad. Cuando enviamos mensajes de textos o enviamos correos electrónicos, también está dentro de lo que la Biblia nos habla sobre lengua, en el sentido de comunicación entre uno y el otro. Yo quiero hacerles una pregunta, un par de preguntas. La primera de ellas es: ¿cuántos de ustedes, y no quiero que me respondan levantando su mano, pero sí quiero rogarles que piensen, ¿cuántos de ustedes han dicho cosas que les gustaría que el tiempo regresara para poderlas cambiar y poder no decirlas? Quizás algunas de esas cosas les están viniendo a su mente en este momento. Cosas que probablemente dijimos ayer o hoy en la mañana mientras nos alistábamos para venir a la iglesia, o mientras veníamos al culto en el camino. Muchos decimos cosas que nos arrepentimos y quisiéramos poder regresar el tiempo y cambiar lo que hemos dicho. Ahora, quiero rogarles también que piensen en cosas que otros les han dicho a ustedes y cómo los han herido. Esas heridas a veces son más profundas y más difíciles de sanar que una cortada de papel, o una cortada con una navaja, o una quemada en la estufa, ¿cierto? Son palabras que quedan ahí permanentemente, y aunque perdonemos, aunque renunciemos a nuestro derecho de vengarnos, de repente esas heridas ahí quedan y nos dejan muchas veces con temor incluso de entrar en nuevas relaciones o incluso de volver a platicar con estas personas, ¿cierto? Yo creo que entonces todos hemos experimentado aquí el poder de la lengua, el poder de la comunicación. La Biblia habla muchísimo sobre el poder de lo que decimos. Por ejemplo, en el Salmo 50, del 19 al 20. Salmo 50, del 19 al 20. Las Sagradas Escrituras, hablando sobre la comunicación, sobre la lengua, dice: para lo malo das rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Luego en Primera de Pedro, ya hablando del Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 1, dice la palabra del Señor: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. ¿Se fijan las características o las cosas que habla sobre la lengua aquí? El engaño, la hipocresía, la envidia que se expresa en palabras, y las calumnias, que son sencillamente mentiras que se levantan sobre alguna persona. Y ahí mismo, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 10, la palabra del Señor sigue hablando y cita un salmo. Y dice: en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Hoy seguimos con nuestro viaje en el libro de Santiago. Ustedes saben que estamos haciendo una serie expositiva, como siempre hacemos en la iglesia, sobre, en este caso, el libro de Santiago. Y el tema del capítulo 3 de Santiago, los versículos 1 al 12, es precisamente la lengua. Y quiero invitarlos a escuchar la lectura de las Sagradas Escrituras en esta mañana. Dice la palabra: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos.
a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Padre, hemos leído tu palabra y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos abras el entendimiento y que tu Espíritu Santo nos ilumine a mí en el proceso de exponerla y a mis hermanos en el proceso de entenderla y a todos en el proceso de vivirla. En el nombre de Jesús. Déjenme decirles que ese es el tema de este texto. Es la lengua, es clara. De hecho, la sola lectura de este texto nos reta. Nos hace pensar en que debemos de aprender a controlar lo que decimos. Que debemos de aprender a pensar para hablar, no hablar para pensar. Pero en este texto Santiago nos da 3 razones por las cuales debemos controlar la lengua. 3 razones por las cuales debemos controlar la lengua. La primera es porque la lengua es importante, la segunda es porque la lengua es indomable y la tercera es porque la lengua es inconsecuente. Veamos la primera de ellas. La lengua es importante. Y eso lo aprendemos en los versículos 1 al 6. Si usted vuelve a poner sus ojos en los versículos 1 al 6 de Santiago 3, usted va a ver de que la lengua es importante porque tiene 2 cosas fundamentales. La primera de ellas es que la lengua tiene muchísima influencia. Miren ustedes en el verso 1, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. No está hablando aquí Santiago de que no debemos de nunca aspirar a ser maestros. Eso contradeciría lo que Pablo dijo. El que anhela ser apóstol, buena cosa, o obispo, buena cosa ha deseado. Luego, Efesios capítulo 4 nos enseña que el Señor ha levantado maestros en la iglesia para poder guiar la iglesia. De hecho, Santiago mismo en este caso, ven ustedes que él habla en el nosotros y dice, seremos juzgados, incluyéndose a él en el grupo de los maestros. Y de hecho, la escritura de la carta de Santiago es una enseñanza a la congregación. Pero Santiago lo que se está refiriendo aquí, respecto a que no pretendan muchos de ustedes ser maestros, es a entender la gran responsabilidad que se tiene cuando una persona ostenta un cargo de liderazgo, de enseñanza en la iglesia. No es malo aspirar a ello, no es malo serlo, definitivamente es importante serlo, pero debe de tomarse con toda la responsabilidad posible, con todo el entendimiento que eso es. Porque lo que uno enseña tiene influencia en las demás personas, en las personas que lo escuchan. Mis amados, vean ustedes que dice que vamos a ser juzgados con más severidad, precisamente porque somos personas que enseñan. En 2 sentidos debemos de entender esto. En primer lugar, vamos a ser juzgados por lo que decimos, y en segundo lugar vamos a ser juzgados porque por eso que decimos vidas son afectadas, vidas son cambiadas o vidas son lastimadas para siempre. Déjenme decirles algo. Jesucristo mismo en Mateo, en el capítulo 12, versículos 36 al 37, habla de la influencia, habla de la importancia que tiene la lengua, habla de que nosotros debemos de cuidarnos y obviamente debemos de cuidarnos mucho más cuando somos maestros, cuando somos líderes en el cuerpo. Déjenme decirle algo. Cada uno de nosotros es maestro en uno u otro aspecto. Maestro de sus hijos, maestro de otros hermanos, maestro de los que no son cristianos y están a su alrededor, maestros de hermanos más jóvenes. Cada uno de nosotros ejerce influencia en otras personas. Y Jesucristo dice en Mateo capítulo 12, versículos 36 a 37, pero yo les digo
que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Lo que decimos tiene una gran importancia, tiene una gran influencia, y lo que decimos nos hace dignos de juicio. Vamos a ser juzgados por lo que comunicamos. Déjenme contarles una historia. Hace 2 semanas estaba yo escuchando la radio mientras voy de un lado a otro. Siempre me gusta ir escuchando noticias o sermones, una de las dos cosas. Y en una de las noticias escuché que en Suiza una mujer se murió. Y esta mujer murió precisamente por algo que alguien le había enseñado. Había un gurú de la India que comunicó que él había vivido por 7 años con luz solar, que él no comía, no bebía nada, no se alimentaba, y él dependía única y exclusivamente de la luz solar. Pues esta mujer se lo tomó bien en serio, y se lo tomó tan en serio que murió de hambre, murió de desnutrición, murió queriendo imitar a este gurú. Déjenme decirles algo. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, la gente a nuestro alrededor, estamos ejerciendo influencia. Yo mismo espero tener algún grado de influencia mientras enseño la palabra de Dios. Por eso es que desde este púlpito la idea es que siempre sea así, dice la Biblia. La Biblia enseña, la Biblia nos muestra. Porque es en la autoridad de la palabra en donde yo puedo descansar tranquilo por la noche, sabiendo que sus vidas están siendo guiados por el camino correcto. Mis amados, la lengua es importante no solamente por su influencia en el juicio, pero también por su influencia en la madurez que nosotros adquirimos. En el versículo 2 dice, todos fallamos mucho. Yo creo que todos podemos levantar la mano en esta mañana e identificarnos con Santiago. ¿Qué le parece si lo hacemos y repetimos? Todos fallamos mucho. Y miren que Santiago sigue diciendo, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo. En otras palabras, pues, el control que nosotros tenemos de lo que expresamos, de la lengua, pues, ya sea de la lengua puesta en mensaje de texto o en correo electrónico o por teléfono o por señas, el control que nosotros tenemos de lo que decimos refleja la madurez que tenemos. Y no estoy hablando únicamente de la madurez emocional, mental o intelectual, que incluye en ese sentido. Los niños nunca mienten, ¿cierto? Ellos siempre dicen lo que piensan. Nunca se me va a olvidar, y no te pedí permiso, pero no es sobre ti. Nunca se me va a olvidar una historia que mi esposa cuenta. Dice que estaban sentados en la mesa del comedor, estaban cenando o almorzando todos juntos. Y estaba su hermanito menor que se llama Rodrigo. En esos días tenía unos pocos años, era un pequeño niño. Y llegó una señora que, por cierto, ya falleció, muy buena hermana, posteriormente en la fe, se convirtió a Cristo y todo lo demás. Pero en esos días como que las cosas no iban muy bien. Y la señora Santos llegó a la mesa y el niñito sencillamente, todo el mundo, oh, qué bueno que ha venido, qué bueno que está aquí. Y el niñito le dice, mi papá dice que usted solo viene a molestar. Déjenme decirles algo. Obviamente, eso es producto de inmadurez, aunque yo diría que es producto de la sinceridad infantil. Déjenme decirles algo. Más importante aún, la lengua es una señal de madurez espiritual. Cuando de nuestras palabras no sale juicio sin gracia, sino que sale gracia con la autoridad de la palabra. Por ejemplo, cuando de nuestra lengua se expresa el amor de Dios, la dirección de Dios, cuando hablamos cosas que son profundas en la Escritura, nuestra lengua comunica el nivel de madurez que nosotros tenemos. Madurez emocional, madurez intelectual, pero por sobre todo hablamos de la madurez espiritual. El cristiano está en un proceso de vida. Desde que usted se convirtió a Cristo, usted está en el proceso de ser santificado. Y en ese proceso, la idea es que usted crezca, que usted madure, que usted sea más como Cristo. Y sus palabras van a reflejar eso, por una sencilla razón. Fue Jesucristo mismo quien dijo que del corazón habla la boca. Y entonces, si nuestro corazón es gobernado por el Señor, si estamos creciendo en Cristo, nuestras palabras van a reflejar ese tipo de madurez. Pero la lengua es importante, no solamente por su influencia. La lengua es importante también por su poder. Santiago dice que la lengua es importante porque aunque es muy pequeña,
como el freno de los caballos y el timón en los barcos. ¿Se fijaron que esos son los ejemplos que puso? Aunque es muy pequeña, la lengua es importante porque tiene un enorme poder. Tiene un gran poder. Déjenme decirles algo. Ayer se corrió la carrera más importante en el mundo, la carrera de caballos. ¿Cuántos vieron que esos caballos no tenían freno? Todos y cada uno de ellos tenían su freno, ¿cierto? Y de ese freno en su boca se maneja este enorme animal. Muchos de ellos son altísimos y son carísimos, pero ese freno es lo que las guía. Santiago dice que eso es importante entenderlo, porque algo tan pequeño gobierna al caballo, un timón. Yo nunca he estado en un barco, nunca he visto el timón de un barco, pero sí he visto el timón de esos grandes, de esos enormes carros que se manejan hoy en día. Tú manejas uno, ¿verdad, Rodolfito? ¿De qué tamaño es el timón, verdad? Más o menos así, ¿sí? ¿Y cuánto pesa eso? 30.000 libras. 30.000 libras, manejados con un timoncito, ¿cierto? Y tú no tienes que empujar el carro, tú no tienes que levantar el carro. Imagínate que tienes que levantarlo. Pero él sencillamente le enciende la llave y con el timón maneja 30.000 libras. Pues Santiago dice que con la lengua manejamos la vida. La lengua tiene poder para dirigir, dice el versículo 3 y 4. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. El freno lo dirige, usted lo gira para allá, lo gira para allá y el caballito va de un lado para otro, igual que el timoncito en el furgón, decimos en Honduras, no sé cómo le llaman en otros países. La lengua dirige. Y piensen ustedes, por ejemplo, en Adolfo Hitler. Vaya, que dirigió toda una nación a erradicar millones de judíos y a una guerra a nivel mundial. Miren ustedes los discursos de Churchill, de Winston Churchill, de Martin Luther King, los mensajes, sus supervisores. ¿Cómo los dirigen a ustedes sus supervisores y sus jefes? ¿Los dirigen con un látigo? No, ojalá que no. Sería abuso, es ilegal. Si lo hacen así, díganme, nos hacemos millonarios, usted y yo. No, lo hacen con la lengua, ¿cierto? Miren ustedes cómo la lengua tiene poder para dirigir, la lengua tiene poder para destruir también. Miren ustedes en el versículo 5, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. ¿Cuánto han visto las noticias de los incendios en el verano ahí que se da en California, Arizona? ¿Sí? ¿Lo han visto? Ustedes saben que la mayoría de esos incendios se inician con alguien que va fumando y que tira un cerillo por la ventana y que agarra fuego porque está tan seca la grama, el monte, pues, que agarra fuego rápidamente. Una pequeña chispa. Incluso hay un coro, que yo creo que Héctor no lo sabe porque es de mi época, no de la de él. Pero dice, como una chispa puedes encender un fuego. Pero esa es la chispa del amor. Pero aquí Santiago nos está hablando de la chispa de la lengua, que puede encender un gran fuego. ¿Sí? Pueblo chiquito, infierno grande, dicen en mi país. ¿Ustedes lo mismo? Sí, es por la lengua. Y déjenme decirles, los chismes y las calumnias son las que incendian esto. Chismes es decir una verdad de alguien que no tenemos que estar diciendo. Calumnia es inventar algo sobre una persona y dañar su vida. Y Santiago dice que eso incendia un gran bosque. La lengua tiene poder para contaminar. Miren ustedes verso 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad, siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Miren ustedes que la lengua, alguien dijo de que la lengua Dios la puso en la boca para tenerla ahí guardada, encerrada en una cueva. Pero el problema es que nosotros la abrimos mucho la boca. Y contamina el cuerpo, contamina porque decimos cosas, decimos malas palabras. Alguien sigue la línea de Gabriel García Márquez y dice, no hay malas palabras. Claro que hay malas palabras. Hay palabras que son malas, que no debemos de estar diciendo, especialmente los cristianos. Incluso hay algunos predicadores, hay un tal señor Tony Campolo que vive por todo el mundo y lo que anda diciendo es una mala palabra en el púlpito y de ahí quiere comenzar a la gente a guiarlos. No, ¿sabe qué? La Biblia nos enseña que no debemos de decir palabras obscenas. Pero usted sabe que también hay otras malas palabras. Malas palabras son insultos.
Malas palabras son cosas que van dirigidas a dañar. El sarcasmo, por ejemplo, es algo que los cristianos debemos de evitar, debemos de controlar, porque va encaminado a dañar y contamina el cuerpo. Y por eso incendia la vida. Con lo que decimos nos metemos en problemas, ¿cierto o no? ¿Cuántos han dicho algo que después dicen, hombre, ¿a qué hora dije esto? Yo lo he hecho en cosas relativamente buenas. Oh, hermano, no se preocupe, cuando usted quiera, yo le ayudo con un seminario. 3 días más tarde está la hermana, pastor, ¿se acuerda de aquel seminario? Así como no, mire, son 14 horas, tiene que caminar no sé cuántas cuadras. Híjole, ¿a qué hora lo dije? ¿Verdad? Entonces, pero eso es bueno, eso es un servicio, esa es una oportunidad de servir, gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos hemos hecho promesas que no podemos cumplir? ¿Cuántos nos han hecho promesas que no podemos cumplir? ¿Cuántos hemos dicho cosas que nos ha costado el trabajo? ¿Cuántos hemos dicho cosas que nos ha costado una relación de amistad? ¿Cuántos hemos dicho cosas que han incendiado la vida en nuestra familia? Cosas que no debíamos haber dicho. Nadie nos estaba preguntando. Hay un proverbio chino que dice que todos somos amos de lo que no decimos y esclavos de lo que sí decimos. Ahora, Proverbios 21-23 nos enseña sobre este tema. Dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. A ver, repitámoslo juntos para que se nos quede en la cabecita. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Y es cierto, muchas deudas, muchos compromisos que no debemos de hacer. Muchos compromisos que no debemos de hacer. Mis amados, entonces la lengua es importante porque tiene influencia. La lengua es importante porque tiene poder. La lengua guía, la lengua destruye, la lengua contamina, la lengua incendia la vida. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo ustedes con esto? ¿Creen que estamos bien? Yo creo que sí, porque eso es lo que Santiago nos está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero la lengua tiene una segunda característica. La lengua es indomable. Miren ustedes los versículos 7 al 8. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. ¿Cuántos han ido al circo? ¿Cuántos hermanos han ido al circo alguna vez? Aunque sea como yo, que nunca entré al espectáculo porque no tenía dinero de pequeño, pero siempre iba afuera a ver los animales. Allá está Víctor diciendo que sí. ¿Tú también, hermano? Qué bueno, estamos en el mismo equipo, mi hermano. Nunca tenía plata para entrar a ver el espectáculo, pero sí, iba a ver los animales en la mañana, iba todos los días a verlos, ¿sí? Pero ahora he llegado a la conclusión de que yo no iba a ver los animales, no que iba a que los animales me vieran a mí, pero bueno, es que debe decirles algo, están domados, habían elefantes, leones, tigres, pumas, de todo tipo de animales, y estaban domados. Hay gente que le mete, porque en televisión sí lo he visto, le mete la cabeza al león, y el león no se la muerde. Ahora, déjenme decirles que el animal domado que a mí más me ha impresionado son las palomas. En Southeast Christian Church, una de nuestras iglesias hermanas aquí en la ciudad, hace poco hacían una gran producción sobre la vida de Cristo. Y déjenme decirles algo. Me impresionaba que el Señor se ponía así, le ponían un reflector y salía volando una palomita blanca y se iba a parar justamente en él. Una vez no lo hizo, ¿cierto? Pero casi siempre lo hacía. ¿Y cómo pueden domar una paloma? Todavía no tengo idea. Pero lo pueden domar. Y dice Santiago, todo animal se puede domar, pero la lengua no. Humanamente hablando, usted y yo no podemos domar la lengua. Humanamente hablando, muchas veces hay muchas personas de que se han acercado y me han dicho, pastor, yo no puedo vivir la vida cristiana, por eso no vengo a Cristo. Yo le digo, ¿sabe qué? Usted tiene toda la razón del mundo, usted no puede vivir la vida cristiana. Usted solo no puede, yo solo no puedo. Cristo nunca quiso que nosotros viviéramos la vida cristiana nosotros solos. Por eso es que al momento de la conversión el Espíritu Santo viene en la vida del cristiano y bautiza al cristiano en el momento de la conversión. Para que pueda vivir, para que pueda ser cristiano. Déjenme decirles algo. Humanamente hablando, decimos cosas que no queremos y hablamos sin pensar. Y quizás decimos, hombre, no vuelvo a hacer esto. Y lo volvemos a hacer. No vuelvo a hacer esto. Y lo volvemos a hacer. Yo no sé ustedes, pero tengo
muchísimos de esos casos. Pero la Biblia nos dice que la lengua es indomable. Y la Biblia nos enseña también que la lengua es inconsecuente. Busqué esa palabra, en primer lugar, porque no sabía si existía y descubrí dos cosas. La primera es que sí existe y la segunda es lo que significa. Inconsecuente es contrario a lo que dice. Hace una cosa opuesta a lo que dice otra. Inconsecuente significa que es algo contrario a su propia naturaleza. Y la Biblia nos enseña que la lengua es inconsecuente. Vean ustedes los versos 9 al 12. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Hoy hemos cantado al Señor, amén. Y hemos leído la Biblia, y quizás si diéramos tiempo para testimonio, muchos de ustedes darían testimonio. Pero el problema es que con la misma lengua maldecimos a las personas. Cuando hablamos de maldecir, no es necesariamente insultarlas con malas palabras, pero es hablar mal de ellas. Ayer estaba con mi vecina. Yo llegué, estaba cortando unas plantas afuera y ella se acercó a preguntarme, le gusta mucho de las plantas. Y no habían pasado 30 segundos cuando ya estaba hablando mal del otro vecino. Y yo decía, Señor, que me ayudes a no hacerlo. Porque muchas veces hablamos mal de otras iglesias. No estoy hablando de no criticar la doctrina. La Biblia nos enseña que debemos de buscar la doctrina. Pero hablamos mal como con alevosía, como con ganas de destruir. ¿Me entienden la diferencia? Una cosa es decir, esta doctrina de Joel Osteen no es bíblica. Él no está predicando. Una cosa es decir, la doctrina, la enseñanza, lo que enseñan, sus prácticas no son correctas. Otra muy opuesta es decir, no, si haces un delincuente, un ladrón, esa es otra historia. ¿Ven la diferencia? Muchas veces lo hacemos. A veces por quedar bien con alguien. A veces por quedar bien con alguien decimos algo malo de la otra persona. Entonces, la lengua es inconstante. Saca lo bueno y lo malo. Y dice la Biblia, hermanos, esto no puede ser así. ¿Por qué? Pues somos cristianos, porque el corazón nuestro corazón debe ser una fuente de amor, de bondad, de santidad, de pureza, de justicia. Entonces, la Biblia nos dice que la lengua en primer lugar es importante. Debemos de darle pensamiento a lo que estamos comunicando. En segundo lugar nos dice que la lengua es indomable. Debemos de tener temor y debemos de hacer todo lo posible para gobernarla. Y en tercer y último lugar nos enseña que la lengua es inconsecuente. Por lo tanto, debemos de aprender a reflexionar entre lo que estamos diciendo y lo que somos en Cristo, lo que estamos comunicando, la manera como lo estamos comunicando y lo que somos en Cristo. Y déjenme decirles, yo soy el primero en decir en esta mañana que no puedo vivir al 100% en ese sentido. No lo he hecho. Y se lo digo por dos razones. La primera, para que ustedes sepan que yo no estoy aquí como el que ya llegó, estoy aquí como el que va en el camino junto con ustedes, guiándolos a la luz de las Sagradas Escrituras. Y en segundo lugar, porque mi esposa está aquí. Pero la pregunta con la cual yo quiero terminar en esta mañana, tomarme los últimos 5 minutos, es ¿cómo podemos controlar la lengua? Porque si los mando al mundo solo enseñándoles esto, y la pregunta es ¿y qué hago? Vamos a salir desanimados, frustrados, deprimidos. Pero ¿cómo podemos controlar la lengua? Y de ahí el título del sermón. No sé cuántos se fijaron cómo se llamaba, pero sí está en sus boletines y se llama Tú y yo sí podemos. Ahora, ¿por qué es que tú y yo sí podemos? ¿Sí podemos qué? ¿Sí podemos domarla? ¿Sí podemos manejarla? ¿Sí podemos controlarla? ¿Cómo es que podemos tú y yo controlar la lengua? Ciertamente no con nuestras fuerzas. Ciertamente no por medio de disciplina. Ciertamente no con charlas sobre el manejo del enojo. Anger management es la palabra más famosa hoy en día. Terapia. Estamos viviendo en una sociedad de terapia. Y todo el mundo cree que lo que necesita es un psicólogo. Y lo que necesitamos es a Cristo. Mis amados, miren ustedes que hay dos cosas que necesitamos recibir en nuestra vida, tener en nuestra vida para
poder controlar la lengua. La primera de ellas es un cambio de corazón. El problema, el corazón del problema es el problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Es que nuestro corazón no ha sido sanado, no está siendo llenado. Y cuando hablamos de corazón, no me refiero al órgano que es del tamaño de su puño. Me refiero al centro de la voluntad, de las emociones, del pensamiento, de quiénes somos como personas. Y es ahí donde necesitamos un cambio. Y la única manera de cambiar es por medio de Cristo. Por eso es que Jesús, inmediatamente que Nicodemo se le acerca en Juan 3, lo primero de que le dice es necesario nacer de nuevo. Como que dice, con lo que tú tienes, no llegas a ningún lado. Eso está como que si en la respuesta armáramos un equipo de fútbol, que probablemente ganaríamos todos los partidos en la ciudad, pero de repente nos toca jugar contra un combinado Barcelona-Real Madrid. El marcador se pararía en 350-0, ¿verdad? Después de 25 minutos de partido, ¿verdad, hermano? Mis amados, miren ustedes, es exactamente lo mismo cuando estamos intentando luchar contra la lengua de nuestras propias fuerzas. Necesitamos un cambio de corazón. Jesucristo dice en Mateo 12:34, camada de víboras, hablándole a los fariseos. ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo, de su maldad saca el mal. La lengua es la que siempre nos traiciona, la lengua nos refleja quiénes somos. Así que lo primero que necesitamos hacer es tener un encuentro personal con Cristo. Necesitamos venir a Cristo, necesitamos que Cristo nos limpie de todo pecado. ¿Por qué creen de que Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Porque quería? ¿Porque era masoquista? ¿Porque estaba más loco que una cabra? No. Jesucristo murió en la cruz del Calvario porque era la única manera en que tú y yo íbamos a poder recibir perdón de Dios y un corazón nuevo. Amén. Una nueva persona, la persona del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas. Y hay muchos de nosotros que quizás estamos queriendo controlar la lengua sin poder nunca hacerlo porque nuestra vida no ha cambiado. Nuestro corazón no ha sido transformado por Cristo. Lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado y decirle a Cristo que perdone tu pecado y que venga a vivir, a morar en tu persona. Que te haga una nueva persona, una nueva criatura. No es sobre religión. No es sobre religión que estamos hablando. Es sobre Cristo. Y en segundo lugar, quizás muchos de ustedes ya, igual que yo, hemos tenido un encuentro personal con Cristo, pero todavía estamos luchando. Es un proceso, pero es un proceso que requiere que nuestra mente cambie. Nuestra forma de pensar cambie. Y por eso Efesios, y con esto terminamos en esta mañana, por esto Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Escuchen bien, está en pantalla. Escuchen bien. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y luego nos dice en el verso 25, por tanto, como consecuencia, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y luego en el verso 29, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y la única manera de que esto sea realidad es si Cristo vive en tu corazón y si tú estás creciendo en el camino de Dios. Si tú estás cambiando conforme a la luz de las Sagradas Escrituras. No es deseos, no es emoción, es transformación que solamente el Señor puede hacer en tu vida y en la mía. Yo les voy a rogar que ahí donde están, inclinen sus rostros. Después de la oración, los niños van a darnos un versículo de memoria, pero ahorita vamos a orar.
yo les voy a rogar que platique con Dios. Si tú eres de esas personas que dicen esta mañana, yo sé que mi lengua muestra que mi corazón está lleno de maldad, que mi corazón está lleno de pecado, de odio, de resentimiento, de rencor, de envidia, de orgullo, de vanidad. Mis palabras demuestran eso. Mi comunicación expresa eso. ¿Qué te parece si en esta hora tú vienes y le pides perdón al Señor? ¿Qué te parece si lo primero que haces es decirle, Señor, perdóname? Señor, en el nombre de Cristo, yo me arrepiento, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Yo reconozco que mi corazón está lleno de maldad. Y te pido que me perdones en esta mañana. Te ruego, Cristo, que tú me laves con tu sangre, que tu Espíritu Santo venga y me haga de nuevo. Que me haga nacer de nuevo, que me haga una nueva persona, una nueva criatura. Yo necesito un cambio en mi vida. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Si usted está haciendo esa oración en esta mañana, yo le voy a rogar que siga orando, que no pare, que ahí donde está siga clamando a Dios. Pero aquí hay otro grupo de aquellos que ya conocemos a Cristo, pero que quizás hemos caído en el dominio de la lengua sobre nosotros y de nosotros sobre la lengua. ¿Qué te parece si ahí donde estás le pides perdón al Señor y le ruegas que te ayude a crecer y que te ayude a dominar la lengua, que te ayude a que de tu corazón salgan palabras de bendición para los que lo escuchan? Que el Señor nos ayude. Ora ahí donde te encuentras en esta hora. Que cuando salgas por este lugar salgas decidido a pensar para hablar, a siempre decir, ¿estoy edificando con esta palabra? ¿Estoy mostrando a Cristo con esta palabra? ¿Es esto que voy a decir una palabra de amor? ¿Construye o destruye? ¿Incendia la vida o aplaca la ira? Si en este sitio hay alguien que hoy ha entregado su vida a Cristo, yo le voy a rogar que al final del culto se me acerque. Yo necesito hablar con usted. Si en esta hora hay alguien que al final del culto también necesita oración, aquí hay varios líderes. Usted ya los conoce, si no los conoce, acérquese, yo le voy a recomendar a uno para que ore con usted. Pero lo más importante es que usted hable con Dios en esta hora y le pida perdón, y le pida cambio, y le pida que le ayude a crecer en el camino de la fe. Gracias te damos, Dios mío, por la predicación de tu palabra, por el reto que tú nos haces. Y gracias por los niños que traen una palabra más antes de irnos. Y cuando salgamos de este lugar, Señor, ayúdanos a que nuestros labios reflejen que Cristo Jesús es el Señor de nuestra vida. En el nombre de Cristo oramos.